en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, México, donde las tardes se estiraban como chicle bajo el sol implacable del verano, nadie habría imaginado que las risas burlonas de un grupo de adolescentes en el campo de fútbol polvoriento terminarían siendo el preludio de una historia que cambiaría para siempre la vida de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, de 17 años, era conocido en todo el barrio por ser el chico que siempre llegaba último a la escuela, que se tropezaba con sus propios pies al caminar y que, según sus compañeros, no podía patear ni una lata vacía sin fallar. Sus padres, María Elena y Roberto, trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en la pequeña tienda de abarrotes familiar, soñando con que su hijo único encontrara algún día su lugar en el mundo. Lo que no sabían era que ese lugar estaría marcado por el rebote incesante de un balón contra una pared desconchada. La tarde del 15 de marzo de 2019 comenzó como cualquier otra. Miguel Ángel caminaba de regreso a casa después de otro día escolar, lleno de miradas compasivas de sus maestros y risas contenidas de sus compañeros. Su mochila, remendada con cinta adhesiva y cargada de libros que rara vez abría, se balanceaba pesadamente sobre su hombro derecho. Al pasar frente al campo de fútbol del barrio, donde siempre se reunían los chicos populares para sus partidos vespertinos, Carlos Mendoza, el capitán del equipo de la escuela y autoproclamado crack del balón, estaba practicando tiros libres contra la portería. A sus 18 años, Carlos ya había recibido ofertas de equipos juveniles de ciudades más grandes, y su ego crecía proporcionalmente a cada gol que anotaba. Alrededor de él, como siempre, se había congregado su séquito habitual: Javier, Luis, Fernando y otros 5 chicos que lo seguían como sombras, celebrando cada uno de sus aciertos con exagerados gritos de admiración. Miguel Ángel se detuvo a observar, manteniéndose a una distancia prudente. Había algo hipnótico en la manera en que Carlos golpeaba el balón, en la precisión de sus movimientos, en la confianza absoluta que irradiaba cada vez que se posicionaba para uno tras otro. Los balones volaban hacia la portería, algunos colándose entre los postes, otros estrellándose contra el travesaño con un sonido metálico que resonaba por todo el campo. Después de anotar su 5º gol consecutivo, Carlos se giró hacia sus amigos con una ¿Vieron eso? 5 de 5. Apuesto a que ninguno de ustedes puede hacer ni siquiera 2 seguidos. Los chicos se miraron entre ellos, algunos aceptando el desafío tímidamente, otros prefiriendo mantenerse en el rol de espectadores admiradores. Fue entonces cuando Javier, siempre el más cruel del grupo, señaló hacia donde estaba Miguel Ángel. «Oye, Carlos, ¿por qué no le das una oportunidad al bambolante?» El apodo había surgido años atrás, cuando Miguel Ángel había intentado unirse a un partido informal. Había terminado enredándose con el balón de tal manera que parecía estar bailando una danza extraña y descoordinada. Todos los ojos se dirigieron hacia Miguel Ángel, quien sintió como el calor le subía por el cuello hasta llegarle a las mejillas. Quiso seguir caminando, fingir que no había escuchado, pero algo en la expresión burlona de Carlos lo detuvo. No era la primera vez que se burlaban de él, pero había algo particularmente hiriente en la manera en que Carlos lo miraba, como si fuera un insecto interesante pero completamente inútil. «Vamos, Miguel Ángel», gritó Luz. «Demuéstranos que también puedes fallar de maneras creativas». Las carcajadas llenaron el aire del atardecer. Miguel Ángel sintió algo extraño revolviéndose en su estómago, una mezcla de humillación y algo más que no podía identificar completamente. En lugar de alejarse, como había hecho tantas veces antes, se encontró caminando lentamente hacia el grupo. Carlos, sorprendido por la reacción inesperada, intercambió miradas divertidas con sus amigos. «¿En serio vienes? ¿No te da miedo hacer el ridículo otra vez?» Miguel Ángel se detuvo a unos metros de distancia. «No más de lo que me da escucharte presumir 5 goles como si fueras Pelé». El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Carlos frunció el ceño, claramente molesto por la respuesta inesperada. No estaba acostumbrado a que le respondieran, mucho menos el chico más torpe de la escuela.
Está bien, dijo Carlos finalmente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te propongo algo. Si logres meter aunque sea un miserable gol, yo me como mis palabras. Pero cuando falles, ¿por qué vas a fallar? No quiero verte cerca de este campo nunca más. Carlos, está muy fácil. Dale algo más difícil. Que meta... no sé... 10 goles seguidos. 10, gritó Luz. Ni siquiera Carlos puede meter 10 seguidos. Carlos levantó la mano. Está bien, que sea 5. 5 goles consecutivos, sin fallar ni uno solo. Si los mete, yo le pago una comida en el restaurante más caro del pueblo. Si falla, Carlos miró a Miguel Ángel de arriba abajo. Si falla, se va y no vuelve a molestarnos con su presencia. Miguel Ángel sentía como su corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Nunca había pateado un balón con intención seria en su vida. Sus experiencias con el fútbol se limitaban a los desastrosos intentos en las clases de educación física, donde invariablemente terminaba siendo el último elegido para cualquier equipo. Pero algo había cambiado en él esa tarde. Quizás fueron los años acumulados de burlas y miradas de lástima. Quizás fue la manera en que Carlos lo miraba, como si fuera menos que nada. O quizás fue simplemente que había llegado el momento en que ya no podía seguir huyendo de quién era o de quién podría llegar a ser. Acepto, dijo Miguel Ángel, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. Los chicos estallaron en risas renovadas. Carlos sacudió la cabeza claramente divertido. Esto va a ser más fácil que quitarle un dulce a un bebé. Se dirigieron hacia la portería donde Carlos había estado practicando. La tarde comenzaba a declinar, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en las ventanas de las casas circundantes. Algunas personas habían comenzado a asomarse atraídas por las voces y risas que venían del campo. Miguel Ángel tomó el primer balón con manos temblorosas. Lo colocó cuidadosamente a unos 12 metros de la portería, en el mismo lugar donde Carlos había estado pateando. La portería le pareció más pequeña de lo que recordaba, los postes más estrechos, el travesaño más bajo. «Recuerda», gritó Carlos desde un costado. 5 goles consecutivos, ni 4 ni 6 que no cuenten porque ya fallaste. 5 seguidos. Miguel Ángel respiró profundamente. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar los nervios que lo hacían temblar. Cuando los abrió, algo extraño había sucedido. La portería ya no se veía tan pequeña. De hecho, se veía perfectamente alcanzable. Retrocedió 3 pasos, tal como había visto hacer a Carlos. Miró el balón. Luego la portería. Luego nuevamente el balón. Sin pensarlo demasiado, tomó impulso y pateó. El balón voló en una trayectoria perfecta. Pasó limpiamente entre los postes y se estrelló contra la red, con un sonido satisfactorio. Por un momento, nadie dijo nada. Luego, Carlos soltó una risa nerviosa. «Suerte del principiante», murmuró. Miguel Ángel caminó hacia el balón, lo recogió y regresó a su posición. Nuevamente, la misma rutina. 3 pasos hacia atrás, mirada al balón, mirada a la portería, impulso, patada. Nuevamente gol. Esta vez, el silencio duró más tiempo. Javier carraspeó incómodamente. Bueno, 2 de 5. Todavía le faltan 3. Pero había algo diferente en el ambiente. Las risas habían cesado, reemplazadas por una tensión extraña que nadie sabía cómo manejar. Miguel Ángel, por su parte, se sentía curiosamente tranquilo. Era como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo toda su vida. El tercer gol llegó con la misma facilidad que los anteriores. Luego, el cuarto. Cuando Miguel Ángel se preparaba para el quinto tiro,
Ya se había reunido una pequeña multitud. Algunos niños del barrio, atraídos por la inusual quietud de los chicos mayores, se habían acercado a observar. Incluso don Fernando, el dueño de la tienda de la esquina, había salido a ver qué estaba pasando. Carlos ya no sonreía. Su rostro había adquirido una palidez que contrastaba con su piel naturalmente bronceada. Sus amigos lo miraban con expresiones que oscilaban entre la confusión y la preocupación. Miguel Ángel colocó el balón para su quinto tiro. Esta vez, antes de retroceder, miró directamente a Carlos. ¿Todavía quieres que sea en el restaurante más caro del pueblo? La respuesta de Carlos fue apenas un murmullo. Miguel Ángel sonrió por primera vez esa tarde. Retrocedió sus 3 pasos habituales y pateó. El balón siguió la misma trayectoria perfecta que los anteriores. Pasó entre los postes y se instaló en la red, como si fuera su hogar natural. El quinto gol fue recibido con un silencio absoluto, que se extendió por varios segundos. Luego, lentamente, comenzaron a escucharse murmullos de asombro de los espectadores que se habían congregado. Don Fernando fue el primero en aplaudir, seguido tímidamente por algunos de los niños. Carlos se acercó a Miguel Ángel con pasos lentos como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Oye, Miguel, ¿eso fue increíble. No sabía que supieras jugar a quai. Miguel Ángel recognates his wife and belongs to death so. Pero en lugar de alabanza, lo miró con curiosidad. Yo tampoco lo sabía. Y entonces algo completamente inesperado sucedió. En lugar de celebrar su victoria o de demandar su comida gratis, Miguel Ángel caminó de regreso a su posición de tiro. ¿Qué tal si vemos cuántos más puedo meter? Lo que había comenzado como una broma cruel estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Miguel Ángel Rodríguez acababa de descubrir algo sobre sí mismo que cambiaría no solo su vida, sino la historia del pequeño pueblo de San Miguel de Allende para siempre. La pregunta de Miguel Ángel flotó en el aire como una promesa o una amenaza, dependiendo de quién la escuchara. Carlos intercambió miradas nerviosas con sus amigos, sin saber muy bien cómo responder. La situación había escapado completamente de su control y por primera vez en mucho tiempo se sentía vulnerable. ¿Estás hablando en serio?, tartamudeó Javier, quien había sido el instigador original de la broma. Miguel Ángel no respondió con palabras. En su lugar, colocó nuevamente el balón en posición. Retrocedión, 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 sedan. This is the book It's About History. La multitud, que había crecido considerablemente en los últimos minutos, estalló en murmullos de asombro. Doña Carmen, la vecina más chismosa del barrio, había aparecido como por arte de magia, y ya estaba narrando lo que veía a quien quisiera escuchar por su teléfono celular. No me crees. El hijo de María Elena, el que siempre se tropezaba. Sí, ese mismo. Lleva 6 goles seguidos. El séptimo gol llegó con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Miguel Ángel parecía haber entrado en una especie de trances, donde solo existían el balón y la portería. Sus movimientos habían adquirido una fluidez que contrastaba dramáticamente con la torpeza que había mostrado toda su vida. Carlos se había quedado completamente callado, observando con una mezcla de fascinación y horror cómo el chico que había venido a humillar estaba convirtiéndose, ante sus propios ojos, en algo que no podía entender ni explicar. Fue después del 8º gol que llegó la primera interrupción seria. El profesor Hernández, el entrenador del equipo de fútbol de la escuela, había aparecido en el campo atraído por el creciente tumulto. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente gris y una barriga que delataba sus años de gloria pasada como jugador semiprofesional. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó abriéndose paso entre la multitud. «¡Profesor!», gritó Luis, con una voz que mezclaba incredulidad y emoción. «Miguel Ángel lleva 8 goles seguidos». «¡8!»,
Sin fallar ni uno. El profesor Hernández miró a Miguel Ángel con escepticismo. Lo conocía bien. Había sido testigo de sus desastrosos intentos durante las clases de educación física. Había algo casi ofensivo en la idea de que el mismo chico que no podía correr 10 metros sin tropezar estuviera demostrando semejante precisión con el balón. A ver, joven Rodríguez, dijo el profesor, con ese tono condescendiente que usaba cuando estaba a punto de demostrar algo, ¿por qué no me muestra de qué se trata todo este alboroto? Miguel Ángel lo miró directamente a los ojos. Había algo diferenciado en su mirada, una confianza que nunca antes había mostrado. Sin decir palabra tomó el balón, caminó a su posición, y ejecutó su noveno gol con la misma precisión robótica que había caracterizado a todos los anteriores. El profesor Hernández parpadeó varias veces, como si necesitara procesar lo que acababa de ver. Interesante. ¿Dice que lleva 9 seguidos? 9, confirmó Carlos con voz ronca. Empezó con 5, que era la apuesta original. Y después siguió. Muy bien, dijo el profesor, con una expresión que había pasado del escepticismo a la curiosidad profesional. Joven Rodríguez, quiero que meta uno más. Pero esta vez quiero que lo haga desde una posición diferente. Miguel Ángel asintió y caminó hacia donde el profesor le señalaba, unos 5 metros más hacia la derecha. La multitud había crecido hasta incluir a prácticamente todos los vecinos de las casas cercanas, varios estudiantes que regresaban de la escuela, e incluso al padre José, el párroco local, quien había sido alertado por doña Carmen sobre el milagro que estaba ocurriendo en el campo. Desde la nueva posición, el ángulo hacia la portería era más complicado. Miguel Ángel estudió la situación por un momento más largo de lo habitual, ajustó su postura y disparó. El balón describió una curva perfecta, que lo llevó directo al ángulo superior izquierdo de la portería. 10º gol. La multitud estalló en aplausos por primera vez. El profesor Hernández se acercó a Miguel Ángel con pasos rápidos. Su expresión había cambiado completamente. Rodríguez, necesito hablar contigo. Has estado entrenando en secreto, tomando clases privadas. Miguel Ángel negó con la cabeza. No, profesor. Nunca había hecho esto antes. No así. ¿Cómo que no así? ¿Qué quiere decir? Miguel Ángel se encogió de hombros, una expresión de genuina confusión en su rostro. No lo sé, profesor. Es como si simplemente supiera dónde poner el balón. Como si la portería me estuviera llamando. El profesor Hernández había entrenado jóvenes talentos durante más de 20 años. Había visto a chicos con habilidades naturales. Había trabajado con prodigios que mostraban destrezas excepcionales desde temprana edad. Pero nunca había visto algo así. Era como si Miguel Ángel hubiera descubierto un interruptor en su cerebro y lo hubiera encendido por primera vez. This is the book, it's about history. Era como si Miguel Ángel. Quiero hacer una prueba más completa. ¿Está dispuesto? Miguel Ángel asintió. Para ese momento, había perdido completamente la timidez que lo había caracterizado toda su vida. Se sentía como si hubiera despertado de un sueño muy largo y finalmente estuviera viviendo en el mundo real. El profesor colocó 5 balones en diferentes posiciones alrededor del área penal. Quiero que meta estos 5, uno tras otro, sin recoger ninguno. Solo pasar el siguiente. La prueba era significant activity after the existence of the process of 1787 between the two of the existent escalations. Requería no solo precisión, sino también adaptabilidad y resistencia mental. La multitud se había quedado en silencio expectante. Miguel Ángel se acercó al primer balón. Desde ese ángulo, casi lateral a la portería, la tarea parecía imposible. Estudió la situación, ajustó su cuerpo y disparó. El balón se coló por el ángulo inferior derecho con centímetros de sobra. La multitud contuvo la respiración. El segundo balón
Estaba colocado directamente al frente de la portería, pero a una distancia mucho mayor de la que había estado usando. Miguel Ángel necesitó más fuerza y el balón voló como un proyectil hacia el centro de la portería. Gol número 12 en la secuencia general. El tercer balón requería un tiro con efecto, ya que estaba posicionado de manera que solo una curva podría burlar la geometría del ángulo. Miguel Ángel había visto a Carlos intentar este tipo de tiros docenas de veces, fallando la mayoría. Sin embargo, cuando él golpeó el balón, este describió una curva perfecta que lo llevó exactamente donde necesitaba ir. El cuarto balón era quizás el más difícil de todos. Estaba colocado muy cerca de la línea lateral, en un ángulo casi imposible. El profesor Hernández había colocado ese balón esperando que Miguel Ángel fallara, para poder evaluar cómo reaccionaba ante la adversidad. Miguel Ángel se tomó más tiempo con este tiro. Caminó alrededor del balón, lo estudió desde diferentes ángulos, y finalmente se posicionó de una manera que nadie había visto antes. En lugar de intentar un tiro directo, golpeó el balón con la parte interna del pie, enviándolo en una trayectoria que parecía ir completamente fuera del objetivo hasta el último momento, cuando se curvó dramáticamente y se coló por el ángulo superior izquierdo. La multitud estalló en aplausos y gritos. Incluso Carlos y sus amigos se habían unido a la celebración, completamente olvidados de su intención original de humillar a Miguel Ángel. Solo quedaba el quinto balón. El profesor Hernández lo había colocado en el lugar más difícil de todos, directamente en el centro del área, pero con la instrucción específica de que Miguel Ángel tenía que disparar por encima de una barrera improvisada de 3 personas. Miguel Ángel miró la situación. Era, objetivamente, un tiro casi imposible para alguien de su experiencia. Necesitaba elevación perfecta, fuerza exacta y una precisión milimétrica. Un error de pocos centímetros en cualquier dirección resultaría en un fallo. Se acercó al balón lentamente. La multitud había crecido hasta incluir a más de 50 personas, incluyendo varios adultos que habían venido corriendo desde sus trabajos, después de escuchar los rumores que se extendían por el pueblo como fuego en pastizal seco. Miguel Ángel retrocedió más de lo habitual. Tomó una respiración profunda, miró a la barrera, luego a la portería, luego nuevamente al balón. Tomó impulso y golpeó el balón con la parte superior del pie. El balón se elevó en una parábola perfecta. Pasó limpiamente sobre las cabezas de la barrera improvisada y descendió en una trayectoria que lo llevó directamente al ángulo superior derecho de la... El portero imaginario no habría tenido la menor oportunidad de detenerlo. 15 goles seguidos. El silencio que siguió al quinto gol fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de asombro puro, de incredulidad absoluta. Luego, como si alguien hubiera dado una señal, la multitud estalló en la celebración más ruidosa que el pequeño campo de San Miguel de Allende había visto en décadas. El profesor Hernández se acercó a Miguel Ángel con expresión de absoluta perplejidad. Joven Rodríguez, necesito que me responda honestamente. ¿Ha estado practicando en algún lugar privado? Have tenido algo language can you do the deaf? FDICA. Great FDICA. Miguel Ángel negó con la cabeza. Le juro que esta es la primera vez que hago algo así. Ni siquiera estoy seguro de cómo lo estoy haciendo. El profesor estudió su rostro, buscando señales de mentira, pero solo encontró sinceridad genuina y una confusión que parecía tan profunda como la suya propia. ¿Sabe qué significa esto?, preguntó el profesor. Miguel Ángel negó con la cabeza. Significant continuum don. Un don que tal vez ni usted mismo sabía que poseía, pero también significa que esto apenas está comenzando. En ese momento, mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas que rodeaban San Miguel de Allende, nadie en esa multitud podría haber imaginado que lo que estaban presenciando era solo el comienzo de algo mucho más extraordinario. Miguel Ángel Rodríguez había descubierto algo en sí mismo
que lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera de ellos podría soñar. La noticia de lo que había ocurrido en el campo de fútbol se extendió por San Miguel de Allende con la velocidad de un reguero de pólvora. Para la mañana siguiente, no había una sola persona en el pueblo que no hubiera escuchado alguna versión de la historia del chico tímido que había metido 15 goles seguidos, sin fallar ni uno solo. Las versiones variaban según quien las contara. Doña Carmen juraba que habían sido 20 goles. Don Fernando insistía en que el último tiro había sido desde media cancha. El padre José, más conservador en sus afirmaciones, se limitaba a decir que había sido una demostración de talento verdaderamente extraordinaria. Pero incluso él había comenzado a preguntarse si no había sido testigo de algo que trascendía lo meramente deportivo. Miguel Ángel despertó esa mañana sintiéndose extrañamente diferente. Por primera vez en su vida, no temía ir a la escuela. Cuando se miró al espejo mientras se lavaba los dientes, vio algo en sus ojos que nunca antes había estado ahí. Confianza. Era sutil, pero innegable. Su madre, María Elena, lo esperaba en la cocina, con el desayuno ya servido, y una expresión de curiosidad apenas contenida en el rostro. «Mijo, ayer llegaste muy tarde y muy callado. ¿Todo bien?» Miguel Ángel sonrió. «Todo muy bien, mamá». «Mejor que bien», eso dijeron los vecinos. Doña Carmen vino muy temprano a comprar leche y no dejaba de hablar de no sé qué cosa que hiciste en el campo de fútbol. Miguel Ángel casi se atraganta con su jugo. ¿Qué te dijo exactamente? María Elena se secó las manos en el delantal y se sentó frente a él. Me dijo que metiste muchos goles seguidos y que había mucha gente viéndote. También dijo algo sobre el profesor Hernández, pero ya sabes cómo es doña Carmen para exagerar las cosas. No exageró, mamá. Metí 15 goles seguidos, sin fallar ninguno. María Elena lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de que estaba bromeando. Mijo, tú nunca has jugado fútbol, ni siquiera te gusta correr. Lo sé. Pero ayer algo cambió. No sé cómo explicarlo. Antes de que María Elena pudiera responder, se escucharon varios golpes enérgicos en la puerta de la tienda. Miguel Ángel fue a abrir y se encontró con el profesor Hernández, Carlos, Javier y 3 hombres que no reconocía inmediatamente. «Buenos días, joven Rodríguez», dijo el profesor. «Espero no molestarlo tan temprano, pero tenemos que hablar. Es importante». Uno de los hombres desconocidos se adelantó. Era alto, de unos 40 años, vestido con un polo deportivo y pantalones de mezclilla de buena calidad. «Me llamo Ricardo Morales. Soy ojeador de talentos para las divisiones menores del Club Deportivo Toluca. El profesor Hernández me llamó anoche para contarme lo que había visto ayer». Miguel Ángel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El Club Deportivo Toluca era uno de los equipos más importantes de México. Había visto sus partidos en televisión. Había soñado despierto con usar algún día esa camiseta roja y blanca, pero siempre como una fantasía imposible. «Señor Morales», dijo María Elena apareciendo detrás de Miguel Ángel, «con todo respeto, creo que hay...» «Mi hijo no es futbolista». Ricardo Morales sonrió. «Señora, con todo respeto, ayer su hijo hizo algo que yo no he visto en 15 años de buscar talentos. Necesito verlo hacerlo de nuevo, bajo condiciones más controladas». El segundo hombre se presentó como Jorge Vázquez, reportero deportivo del periódico local. «Vine porque las historias sobre lo que pasó ayer están llegando hasta la capital del estado. Necesito documentar esto apropiadamente». El tercer hombre, que había permanecido callado, finalmente habló. «Soy Daniel Restrepo, entrenador de fútbol certificado. El señor Morales me pidió que viniera para hacer una evaluación técnica». Miguel Ángel miró a su madre, luego al grupo de hombres que había aparecido en su puerta como mensajeros de un destino que nunca había imaginado posible.
¿Qué es exactamente lo que quieren?, preguntó María Elena. Queremos que Miguel Ángel repita lo que hizo ayer, dijo el profesor Hernández, pero esta vez con testigos calificados y en condiciones que no dejen lugar a dudas. ¿Y si no puede hacerlo?, preguntó Miguel Ángel, sintiendo por primera vez desde la tarde anterior una punzada de duda. Ricardo Morales lo miró directamente a los ojos. Entonces, todos nos vamos a casa, y esto queda como una anécdota divertida. Pero, si puede hacerlo, joven Rodríguez, su vida está a punto de cambiar para siempre. Una hora más tarde, el campo de fútbol del barrio había sido transformado en algo que parecía un evento profesional en miniatura. Jorge Vázquez había traído una cámara y un trípode. Daniel Restrepo había llegado con un maletín lleno de balones oficiales y conos para marcar posiciones. Ricardo Morales había hecho varias llamadas telefónicas y mencionado algo sobre enviar el video directamente a las oficinas centrales. La multitud de espectadores era incluso más grande que la del día anterior. La noticia se había extendido a los pueblos vecinos, y habían llegado personas en autobuses y automóviles para presenciar lo que algunos ya estaban llamando el milagro del campo polvoriento. Miguel Ángel se encontraba parado en el centro de todo este circo, sintiéndose extrañamente tranquilo, a pesar de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era como si hubiera dos versiones de sí mismo. El Miguel Ángel tímido y torpe que había sido durante 17 años, y esta nueva versión que había emergido ayer, y que parecía completamente cómoda. Daniel Restrepo se acercó con un balón oficial. Miguel Ángel, vamos a empezar con algo simple. Quiero que me metas 5 goles desde la misma posición, uno tras otro. ¿Te parece bien? Miguel Ángel asintió y tomó el balón. Lo sintió diferente a los balones del día anterior. Más pesado, más profesional, con una textura que hablaba de calidad y propósito serio. Se posicionó a 12 metros de la portería, exactamente en el mismo lugar donde había comenzado todo el día anterior. La multitud guardó silencio. Jorge Vázquez activó su cámara. Ricardo Morales sacó su teléfono celular para grabar también. Miguel Ángel retrocedió 3 pasos, miró el balón, luego la portería y disparó. El primer gol se coló limpiamente entre los postes. La multitud suspiró aliviada. El segundo gol fue idéntico al primero. Luego el tercero. Luego el cuarto. Cuando Miguel Ángel se preparaba para el quinto tiro, Daniel Restrepo levantó la mano. Espera un momento. Se acercó y examinó el balón. Luego midió la distancia exacta desde la cual Miguel Ángel estaba disparando. Perfecto. Continuous. El quinto gol completó la primera serie. Daniel Restrepo intercambió una mirada significativa con Ricardo Morales. Muy bien, dijo Daniel. Ahora quiero que hagas lo mismo, pero desde 5 posiciones diferentes. Te voy a colocar un balón en cada posición, y quiero que los metas todos, uno tras otro. Esta era una prueba más difícil que la del día anterior. Daniel colocó los balones en posiciones que requerían diferentes tipos de tiro. Uno para un disparo directo, otro para un tiro con efecto, un tercero desde un ángulo casi lateral, un cuarto desde muy cerca y un quinto desde una distancia considerable. Miguel Ángel se acercó al primer balón. Desde esa posición, posiese posesión, accidente, posiese posesión. Era como si hubiera líneas invisibles guiándolo, mostrándole exactamente dónde golpear el balón y con qué fuerza. Los 5 goles siguientes fueron ejecutados con una precisión que hizo que Daniel Restrepo sacudiera la cabeza con incredulidad. No eran solo goles, eran goles perfectos, cada uno colocado exactamente en el lugar donde un portero tendría menos oportunidades de detenerlos. 10 goles seguidos, murmuró Ricardo Morales, tomando notas en una libreta. ¿Quieren que siga?, preguntó Miguel Ángel. Daniel Restrepo lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Sí, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Quiero que me metas 10 goles más.
pero cada uno desde una posición completamente diferente. Yo te voy a indicar dónde colocarte para cada tiro. Lo que siguió fue una demostración de habilidad que dejó sin palabras incluso a los espectadores más escépticos. Daniel Restrepo colocaba a Miguel Ángel en posiciones cada vez más difíciles, algunas que parecían geométricamente imposibles, otras que requerían tipos de tiro que normalmente tomaban años dominar. Miguel Ángel ejecutó cada uno con la misma tranquilidad robótica que había mostrado desde el principio. Tiro directo, tiro con efecto, tiro elevado, tiro rasante, tiro desde ángulo imposible, tiro desde muy lejos, tiro desde muy cerca, con precisión milimétrica. Cada balón encontraba su camino hacia la portería como si estuviera siendo dirigido por una fuerza invisible. Después del 20º gol consecutivo, la multitud había enloquecido completamente. Algunos gritaban, otros aplaudían, otros simplemente observaban en silencio reverencial. Jorge Vázquez había llenado ya toda la memoria de su cámara y había comenzado a grabar con su teléfono personal. Ricardo Morales se acercó a Daniel Restrepo. En 15 años haciendo esto, nunca había visto nada igual. ¿Tú qué piensas? Daniel Restrepo negó con la cabeza lentamente. Técnicamente es imposible. No puede estar haciendo lo que está haciendo. No con esa consistencia. No sin años de entrenamiento. No a los 17 años sin experiencia previa. Pero lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. Y eso es lo que me tenía completamente confundido. Ricardo Morales tomó una decisión. Se acercó a Miguel Ángel, quien estaba recogiendo el balón después de su 20º gol. Miguel Ángel, necesito que pares un momento. El chico lo miró con curiosidad. ¿Está todo bien? Todo está perfecto. Demasiado perfecto. Necesito hacer una llamada telefónica. ¿Puedes esperar aquí 5 minutos? Miguel Ángel asintió y se sentó en una banca improvisada que alguien había traído. La multitud se acercó para felicitarlo, para tocarlo, como si su talento fuera contagioso. Niños que nunca le habían dirigido la palabra ahora lo miraban con adoración. Adultos que lo habían visto crecer con lástima, ahora lo observaban con respeto y asombro. Sí, Carlos se acercó tímidamente. Miguel, quería disculparme por ayer, por la manera en que te hablé, por lo que estábamos tratando de hacerte. Miguel Ángel sonrió. No te preocupes, Carlos. Si no hubiera sido por ustedes, nunca habría descubierto esto. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes hacer algo así de la nada? Miguel Ángel se encogió de hombros. No lo sé, Carlos. De verdad que no lo sé. Es como si siempre hubiera sabido hacerlo, pero nunca me había dado cuenta. Ricardo Morales regresó de su llamada telefónica con una expresión que mezclaba emoción y nerviosismo. Miguel Ángel, acabo de hablar con el director técnico de las divisiones menores del Toluca. Quiere verte en persona. Mañana. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Luego, María Elena, quien había estado observando todo desde la distancia, se acercó corriendo. ¿Mañana? ¿En serio? ¿En serio, señora? Pero antes de eso, tengo una última prueba para Miguel Ángel. Una prueba que va a determinar si lo que estamos viendo es real o si todos nos hemos vuelto locos. Miró directamente a Miguel Ángel. Quiero que metas 50 goles seguidos. 50. Si puedes hacer eso, te garantizo que tu vida va a cambiar para siempre. La propuesta de Ricardo Morales cayó sobre la multitud como una bomba silenciosa. 50 goles seguidos no era solo una prueba de habilidad, era algo que rayaba en lo imposible. Incluso los mejores jugadores profesionales del mundo rara vez intentaban secuencias tan largas debido al desgaste físico y mental que implicaban. Miguel Ángel miró a Ricardo Morales con expresión tranquila. ¿50 goles seguidos? Sin fallar ninguno. Sin fallar ni uno solo.
Si fallas el gol número 25, por ejemplo, tienes que empezar desde cero. La secuencia tiene que ser perfecta. Daniel Restrepo intervino. Ricardo, eso es excesivo. Ni siquiera los jugadores profesionales intentan secuencias tan largas durante los entrenamientos. Exactamente por eso necesito verlo, respondió Ricardo. Si este joven puede hacer 50 goles seguidos, no estamos hablando solo de talento natural. Estamos hablando de algo que puede cambiar la historia del fútbol mexicano. Jorge Vázquez se acercó con su cámara. Si ve a intentar esto, necesito documentarlo todo. Una secuencia de 50 goles seguidos sería noticia nacional. María Elena tomó a su hijo del brazo. Mijo, no tienes que hacer esto. Ya has demostrado suficiente. Miguel Ángel sonrió y le apretó la mano. Mamá, toda mi vida me han dicho que no sirvo para nada. Ayer descubrí que tal vez sí sirvo para nada. Quiero saber hasta dónde puede llegar. La multitud había crecido hasta incluir a más de 200 personas. Habían llegado autobuses desde pueblos vecinos. 3 reporteros más habían aparecido con cámaras profesionales. Incluso el alcalde del pueblo había hecho acto de presencia, claramente entendiendo que estaba ocurriendo algo que podría poner a San Miguel de Allende en el mapa nacional. Daniel Restrepo estableció las reglas. Vamos a usar 5 posiciones diferentes, rotándolas cada 10 goles para evitar que se convierta en una rutina mecánica. Si falla cualquier tiro, la secuencia termina y tiene que empezar de nuevo. ¿Entendido? Miguel Ángel asintió. Se había puesto una playera limpia que su madre le había traído, y alguien le había conseguido zapatos de fútbol apropiados. Por primera vez se veía como un verdadero jugador. La primera serie de 10 goles fue ejecutada desde la posición central, a 12 metros de la portería. Miguel Ángel encontró inmediatamente su ritmo, colocando cada balón en diferentes esquinas de la portería con precisión milimétrica. La multitud contaba en voz alta. 1, 2, 3. Para el 10º gol ya había establecido un patrón perfecto. 3 pasos hacia atrás, respiración profunda, mirada al balón, mirada a la portería, disparo. Cada movimiento era idéntico, pero cada resultado era ligeramente diferente, mostrando un control consciente sobre la trayectoria del balón. La segunda serie, desde un ángulo lateral derecho, presentó más desafíos. Miguel Ángel necesitó ajustar su técnica, usando más la parte interna del pie para crear el efecto necesario que curvara el balón hacia la portería. Los goles del 1 al 20 fueron ejecutados con una artística precisión que hizo que varios espectadores grabaran vídeos con sus teléfonos celulares. Daniel Restrepo tomaba notas constantemente. La consistencia de Miguel Ángel no solo se mantenía, parecía estar mejorando con cada tiro. Era como si el acto de patear el balón estuviera afinando algún mecanismo interno que se volvía más preciso con la práctica. La tercera serie, desde el lateral izquierdo, requería el uso del pie derecho para los tiros con efecto. Miguel Ángel, quien era naturalmente zurdo, demostró una ambidestria que dejó boquiabierto a Daniel Restrepo. Los goles 21 al 30 fueron ejecutados con la misma perfección que los anteriores. Para la cuarta serie, Daniel decidió aumentar la dificultad. Colocó a Miguel Ángel a 18 metros de la portería y le pidió que alternara entre tiros altos y rasos. Esta combinación requería no solo precisión, sino también un control excepcional de la fuerza aplicada al balón. Miguel Ángel ejecutó los goles 31 al 40 como si fuera un robot programado para la perfección. Cada tiro alto pasaba limpiamente bajo el travesaño. Cada tiro raso se deslizaba a centímetros del césped. La multitud había dejado de gritar después de cada gol. Ahora observaban en silencio reverencial, como si estuvieran presenciando algo sagrado. Ricardo Morales había hecho 3 llamadas telefónicas más durante la demostración. El director técnico del Toluca está siguiendo esto en vivo por video, murmuró a Daniel Restrepo. También hay 2 ojeadores del Cruz Azul y uno del América que están volando hacia acá.
La quinta serie, los goles 41 al 50 fueron los más difíciles de todos. Daniel Restrepo había decidido que Miguel Ángel debía ejecutarlos desde diferentes distancias y ángulos, cambiando la posición después de cada gol. Era una prueba de adaptabilidad bajo presión, que habría desafiado incluso a jugadores profesionales experimentados. Miguel Ángel se acercó al balón que marcaría su gol número 41. La tensión en el aire era palpable. Incluso las personas que habían llegado escépticas ahora entendían que estaban presenciando algo extraordinario. El gol 41 fue ejecutado desde cerca de la línea lateral, un ángulo que requería una precisión casi sobrehumana. Miguel Ángel estudió la situación un moment más de lo eventuality, ajustó su postura y disparó. El balón describió una curva perfecta, que lo llevó exactly un superior izquierdo de la portería. Los siguientes 9 goles fueron una sinfonía de perfección técnica. Miguel Ángel varió entre tiros potentes y tiros suaves, entre disparos directos y disparos con efecto, entre ángulos imposibles y posiciones cómodas. Cada balón encontraba su objetivo como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Cuando se preparó para el gol número 50, el silencio era absoluto. 200 personas contenían la respiración. Las cámaras enfocaban cada uno de sus movimientos. Ricardo Morales tenía el teléfono en la oreja, narrando en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Miguel Ángel se colocó a 15 metros de la portería, directamente al centro. Era la misma posición desde donde había comenzado total 2 días antes, cuando Carlos y sus amigos habían venido a burlarse de él. Respiró profundamente. Miró el balón, luego la portería. La portería le parecía enorme, como si fuera imposible fallar. Tomó impulso y golpeó el balón con la precisión de una máquina. El balón voló en una trayectoria perfecta, pasó limpiamente entre los postes y se estrelló contra la red con un sonido que resonó por todo el campo, como una campana de victoria. 50 goles seguidos, sin fallar ni uno solo. El silencio duró apenas un segundo, antes de que la multitud estallara en la celebración más ruidosa que San Miguel de Allende había visto en toda su historia. Gritos, aplausos, lágrimas, abrazos. Personas que no se conocían se felicitaban mutuamente como si hubiera sido parte personal del logro. Miguel Ángel se quedó parado en el centro de todo, sonriendo tranquilamente. No se veía sorprendido por lo que había logrado. Se veía satisfecho, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. Ricardo Morales se acercó corriendo, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Miguel Ángel, el director técnico del Toluca, quiere que vayas a las instalaciones del club mañana mismo, no para una prueba, para firmar un contrato. Daniel Restrepo se acercó con una expresión de absoluta incredulidad. En 20 años entrenando jóvenes, nunca había visto nada igual. Lo que acabas de hacer, técnicamente es imposible. Jorge Vázquez había documentado Totally Wasn't Explorers. Esta historia va a estar en todos los periódicos del país mañana. Miguel Ángel, acabas de entrar a la historia del fútbol mexicano. Pero había algo más. Un hombre mayor de unos 60 años se había abierto paso entre la multitud. Vestía un traje elegante y tenía el aire de alguien acostumbrado a la autoridad. Disculpen, dijo, dirigiéndose a Ricardo Morales. Soy Eduardo Santamaría, director de Desarrollo de Talentos de la Federación Mexicana de Fútbol. Vain tan pronto como vi el VA que está circulando en Red Societies. Ricardo Morales palideció. Señor Santamaría, ¿no sabía que usted es Sir? Lo que acabo de ver, continuó Eduardo Santamaría, mirando directamente a Miguel Ángel, no es solo talento excepcional, es algo que puede cambiar el futuro del fútbol mexicano. Miguel Ángel, ¿has oído hablar del récord nacional de goles consecutivos en entrenamientos? Miguel Ángel negó con la cabeza. Lo tiene un jugador profesional que metió 87 goles seguidos durante una sesión de entrenamiento especial.
Eso fue hace 5 años, y sigue siendo el récord oficial. La multitud se había quedado en silencio nuevamente, pendiente de cada palabra. Lo que me gustaría proponer, continuó Eduardo Santamaría, es que intentemos superar ese récord. Aquí mismo, hoy, con testigos oficiales, cámaras profesionales y documentación completa. Miguel Ángel sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. 2 días antes era el chico más torpe de su escuela. Ahora tenía la oportunidad de establecer un récord nacional. ¿88 goles seguidos?, preguntó. ¿88 para igualar el récord? 89 para superarlo. Pero tiene que ser bajo condiciones oficiales. Miguel Ángel miró a su madre, quien tenía lágrimas en los ojos. Luego miró a Carlos y sus amigos, quienes lo observaban con una mezcla de admiración y incredulidad. Finalmente miró al campo donde todo había comenzado. ¿Cuándo?, preguntó. Eduardo Santamaría sonrió. Ahora mismo, si está dispuesto. Lo que siguió fueron las 2 horas más intensas en la historia de San Miguel de Allende. Eduardo Santamaría había traído equipo oficial para documentar el intento de récord. Cámaras profesionales, cronómetros oficiales, testigos certificados. La noticia se había extendido por todo México a través de las redes sociales, y reporteros de televisión nacional estaban volando hacia el pequeño pueblo. Miguel Ángel comenzó el intento de récord a las 6 de la tarde, con el sol comenzando a declinar, pero aún proporcionando luz suficiente. Los primeros 50 goles fueron ejecutados con la misma perfección que había mostrado durante todo el día. La multitud, ahora de más de 500 personas, contaba cada gol en unísono. Los goles 51 al 70 fueron una demostración de resistencia mental, tanto como de habilidad física. Miguel Ángel había desarrollado un ritmo perfecto. Recoger el balón, caminar a la posición, ejecutar el tiro, celebrar brevemente, y pasar al siguiente. Su concentración era absoluta, como si hubiera entrado en un estado de meditación activa. Los goles 71 al 80 fueron los más difíciles hasta ese momento. El cansancio físico comenzaba a hacer mella, y Eduardo Santamaría había introducido variaciones en las posiciones para evitar que se convirtiera en una rutina mecánica. Miguel Ángel respondió a cada desafío con la misma tranquilidad que había mostrado desde el principio. El gol 87 igualó el récord oficial. La multitud estalló en celebración, pero Miguel Ángel levantó la mano pidiendo silencio. Sabía que faltaba uno más para hacer historia verdadera. Se colocó en la posición para el gol 88, el que rompería el récord. Era la misma posición desde donde había empezado todo. 12 metros de la portería. Directamente al centro. El círculo se había completado. La tensión era tan intensa que varias personas en la multitud habían comenzado a llorar. María Elena tenía las manos juntas como si estuviera rezando. Carlos y sus amigos se habían tomado de las manos, completamente olvidados de cualquier rivalidad pasada. Miguel Ángel retrocedió 3 pasos por última vez. Miró el balón, que parecía brillar bajo la luz del atardecer. Miró la portería, que se veía perfectamente alcanzable. Tomó la respiración más profunda de su vida. Tomó impulso. Y pateó. El balón voló como si tuviera vida propia. Describió una trayectoria perfecta. Y se estrelló contra la red exactamente en el centro de la portería. 88 goles seguidos. Nuevo récord nacional. La celebración que siguió fue escuchada en pueblos a kilómetros de distancia. Fuegos artificiales improvisados, bocinas de automóviles, gritos que parecían no tener fin. Miguel Ángel fue levantado en hombros por la multitud, pasado de mano en mano como un héroe conquistador. Eduardo Santamaría se acercó con un documento oficial. Miguel Ángel Rodríguez. En nombre de la Federación Mexicana de Fútbol, te reconozco oficialmente como el nuevo poseedor del récord nacional de goles consecutivos en entrenamiento, con 88 goles sin fallar uno solo. Mientras la multitud lo celebraba, él se bajó de los hombros que lo cargaban y caminó de regreso hacia los balones.
¿Qué estás haciendo?, gritó Eduardo Santamaría. Miguel Ángel sonrió. Quiero ver cuántos más puedo meter. Y así, mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas de San Miguel de Allende, iluminado ahora por las luces de los automóviles y los teléfonos celulares de 500 personas, Miguel Ángel Rodríguez continuó su secuencia. 89, 90, 95, 100. Finalmente se detuvo en el gol 101, no porque hubiera fallado, sino porque simplemente decidió que era suficiente. Había comenzado como una broma cruel de unos adolescentes aburridos, pero había terminado como la historia más extraordinaria en la historia del fútbol mexicano. Miguel Ángel Rodríguez, el chico que 2 días antes no podía patear una lata vacía sin fallar, había establecido un récord que se mantendría durante décadas. Pero más importante que el récord era lo que había descubierto sobre sí mismo. Que a veces las cosas más extraordinarias surgen de los momentos más inesperados, y que el verdadero talento no siempre se manifiesta cuando lo esperamos. La historia de Miguel Ángel se extendería por todo México, y más allá, inspirando a miles de jóvenes a nunca rendirse ante las burlas o las dudas sobre sus propias capacidades. Porque a veces, todo lo que se necesita es una oportunidad, un balón, y la determinación de demostrar que todos pueden estar equivocados sobre quién eres realmente. San Miguel de Allende nunca volvió a ser el mismo, y Miguel Ángel Rodríguez nunca más sería subestimado por nadie.